Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis y hoy tenemos el capítulo 10, las cosas que sucederán después de estas, antes de que suene la séptima trompeta. Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Convencido que los hombres que sobrevivieron al juicio de la sexta trompeta no se arrepentirán de sus pecados, sino que se implicarán más en el mal, Juan ve aparecer algo sobrenatural y hace referencia al sexto ángel diciendo que ve a otro ángel que también es fuerte, posiblemente sea un arcángel. Podemos creer que solo por ser fuerte es el Señor Jesús, aunque en el libro de Apocalipsis nunca se llama ángel a Cristo. Envuelto en una nube. En otras acepciones, las nubes en la Biblia nos hablan del límite o división entre lo natural y lo sobrenatural. En Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Cuando Jesús fue ascendido a los cielos, desapareció de la vista de sus discípulos, cuando le ocultó una nube, y aparecerá entre las nubes de los cielos, y nosotros vamos a ser llevados allí para encontrarnos con Él y ser llevados a los cielos. Primera a los Tesalonicenses 4:17 nos dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Las nubes son como la antesala de los cielos y este ángel fuerte viene a la tierra enviado por Dios y aparece envuelto en una nube, la cual oculta parte de su apariencia sobrenatural o celestial. Y sigue diciendo el texto, dice, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Juan puede ver lo que no queda oculto por la nube, es decir, lo que está viendo en su cabeza, su rostro y sus pies. Y es interesante ver que a partir de la descripción que Juan nos hace de esos tres elementos, vamos a aprender acerca de ciertos principios. Por ejemplo, sobre su cabeza. Génesis 9:13 nos dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris sobre su cabeza nos habla que la misericordia y la paz de Dios es lo que predomina y rige en él. A pesar de que es un ángel fuerte y poderoso, no es un ángel destructor, pero sí es pregonero de juicio. Y eso nos habla de que en todo juicio de Dios está implícita su misericordia. Sigue diciendo el texto que su rostro es como el sol. Primera de Juan 1:5 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Compara su rostro como si fuera el del sol. Este ángel es como todos los ángeles, es santo y es un portador de luz. No tiene luz en sí mismo, pero está reflejando la luz de Dios, porque Dios es luz. Y es un ángel que vive en la misma presencia de Dios. Y así es como debiéramos nosotros alumbrar espiritualmente. Jesús lo dijo en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Porque en otra parte dice que somos lumbreras. Y las lumbreras son depósitos donde hay luz. Como columnas de fuego, dice el texto, el versículo 1 del 10:1. Estar asentados con los pies como columnas de fuego, tal y como lo describe Juan, eso nos está hablando de poder. Bueno, tenemos el versículo Apocalipsis 10:2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El librito que el ángel lleva en la mano es un rollo muy pequeño. No es en absoluto el rollo del Cordero porque solo él tiene acceso y puede mirarlo.
Este librito encierra pocos mensajes, pero son claros y específicos. Y esos mensajes claros y específicos van a ser puestos en marcha en el tiempo que más adelante se dirá. Estos mensajes, por supuesto, pues son voluntad de Dios y son declaraciones de juicio. Dice el texto que puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto denota posesión de la tierra y del mar, pero no por parte del ángel, sino de Dios a quien el ángel está representando. Deuteronomio 11:24 nos dice: todo aquel que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Por el hecho de pisar esos territorios, van a ser propiedad de Israel. Aquí vemos demostrado ese principio. Al estar el ángel poniendo sus pies como columnas de fuego sobre el mar y la tierra, se nos anuncia que no solo Dios posee esos elementos, sino que lo va a declarar el ángel sobre ellos y sus habitantes. Que más bien que lo que va a declarar el ángel sobre ellos y sus habitantes tiene cumplimiento seguro, o sea, es inminente su cumplimiento. Apocalipsis 10, 3 y 4 dice: y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Luego que el ángel ha adquirido una postura de poder y posesión sobre el mar, que hunde su pie derecho en el mar, y sobre la tierra pone el pie izquierdo, entonces clama a gran voz y ruge como un león, aunque lo que realmente dice el texto es que muge, y las que mugen son las vacas y los toros. Por eso entendemos que el ángel en ese momento está manifestando de parte de Dios no solo el poder representado por el mugido del toro, sino también la autoridad representada por el león. Podemos imaginar que se dirige al que está sentado en el trono como diciéndole: ya estoy aquí abajo y ya he tomado posesión. Pero al dejar de clamar a gran voz le responden 7 truenos. El sonido del trueno en la Biblia a veces está asociado a la voz de Dios en su ira santa. Evidentemente, esos 7 truenos es Dios hablando 7 voces en su ira santa desde su trono. Y al ser 7, nos habla que el discurso que Juan debe sellar y no publicar es perfecto y está completo. Seguramente esos 7 truenos en su totalidad revelan con claridad y detalle el juicio de Dios hasta la venida de su Hijo en gloria. Esa es la razón por la cual Juan no debe dar a conocer todo en ese momento. Pues como vemos, a Juan se le dice que no debe dar a conocer lo que está oyendo y se le dice que no lo escriba. Juan sigue obedeciendo al Señor cuando en Apocalipsis 1:19 le ordena que escriba todas las cosas que ha visto que son y que han de ser después de estas. Esa voz que le habla desde el cielo no puede ser otra, sino la voz de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque siendo Él quien le ordenó que escribiera todas las cosas que había visto e iba a ver en Apocalipsis 1:19, ahora le está diciendo todo lo contrario. Apocalipsis 10:5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Juan sigue relatándonos lo que ve. El protagonista sigue siendo el ángel fuerte, que sigue poniendo sus pies, el derecho sobre el mar
y el izquierdo sobre la tierra. Pero esta vez hace algo diferente. Él levanta solemnemente su mano al cielo en señal de pacto o compromiso. En ese momento está tocando las tres partes del universo: el mar, la tierra y el cielo. Y sobre estas tres partes que resumen todo lo creado, exclama un juramento. Mateo 5:34 dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. El Señor nos ordenó que no juráramos en ninguna manera, pero el ángel está jurando, aunque no según su propio juramento, por supuesto, sino según el juramento de Dios. ¿Saben por qué? Pues porque él, a diferencia del hombre, sí puede cumplir con todos los juramentos que hace. Así que en realidad es el mismo Dios el que emite ese juramento por boca del ángel santo. ¿Cuál es ese juramento? Que a partir de ese momento ya no iba a haber más tardanza en relación acerca del cumplimiento del misterio de Dios que en su día anunció a los profetas en el Antiguo Testamento, lo cual va a ocurrir en los días cuando el séptimo ángel toque su trompeta. ¿Cuál es ese misterio de Dios? Primero, démonos cuenta que existe otro misterio, y no precisamente de Dios. Ese lo vemos en 2 Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este es el otro misterio, pero esta vez el misterio es del diablo. ¿Qué podrían tener en común los dos misterios? Pues que los dos buscan instaurar un reino. Primera a los Corintios 15, 24 al 28. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Dios, quien siempre prevalece, instaurará su reino a través de Cristo Jesús. Apocalipsis 13:17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El diablo pretende hacer lo mismo con su anticristo. Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así como Dios sigue la estrategia que concibió desde antes de la fundación del mundo, la cual es Cristo, para hacer que se cumpla el clamor de la oración de Mateo 6:10, venga tu reino, el diablo pretende hacer lo mismo, pero para él, y utiliza lo que tiene a mano, que es el pecado del hombre y al hombre de pecado de 2 Tesalonicenses 2:3. El príncipe que ha de venir, de Daniel 9:26, es la antítesis de Cristo. O sea, es el anticristo que saldrá a la escena mundial una vez que la iglesia, que frena su advenimiento por el poder del Espíritu Santo, sea arrebatada a los cielos, como en su día lo fue Cristo hombre, en Hechos 1:9, que dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Acerca del misterio de Dios y la total instauración de su reino, toda la esperanza de que se cumpla, es decir, que llegue el reino de Dios, se funda en las promesas divinas anunciadas por Dios por medio de los profetas. Este misterio de Dios es el establecimiento del reino de Dios y de su Cristo,
que tendrá lugar con la destrucción de las naciones paganas. Por lo tanto, debemos entender que cuando suene la séptima trompeta, al tiempo que el reino empiece a establecerse, va a suceder la destrucción de los impíos de Apocalipsis 16 del 1 al 20. Específicamente en el versículo 17, donde dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. De hecho, vamos a ver que en los días de la sexta copa de la ira, cuando los ejércitos de sobre la tierra se reúnan, en Apocalipsis 16:14, que dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, que se dispongan a pelear contra el Cristo glorioso que viene y contra su ejército, en Apocalipsis 19:19, que dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces llegará el fin de los malignos, manifestado por la séptima copa de la ira, que se menciona en Apocalipsis 16, 17 al 21. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y el establecimiento definitivo y constante del reino de Dios de Apocalipsis 19, 20 y 21, profetizado por Daniel, entre otros, Daniel 9:24, que dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El hecho de que no va a haber ninguna tardanza a partir del juramento del ángel para cumplirse todo lo que debe cumplirse, denota que los juicios de Dios se van a producir uno detrás de otro y a veces incluso sobreponiéndose unos a otros. O sea, unos amontonándose, pues, digamos. Apocalipsis 10:7 en su parte B dice: el misterio de Dios se consumará. Un misterio deja de serlo, obviamente, cuando se desvela. Y en este caso, debemos entender que el misterio de Dios no es solamente la instauración del reino, sino el proceso y su tiempo por el cual esa instauración se va a llevar a cabo. En cuanto al proceso, pues ya lo sabemos. A partir de ese momento, la séptima trompeta es de juicio incesante. En cuanto al factor tiempo, recordemos la pregunta de los discípulos a Jesús acerca de esa cuestión en Hechos 1, 6 y 7, que le dicen: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: ¿no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Ellos esperaban que en ese momento se implementara el reino a Israel. La respuesta del Señor fue: solo el Padre va a decidir cuándo. Por lo tanto, en ese momento, el misterio de Dios todavía no había sido consumado. Y como va a suceder, como ya hemos dicho, Apocalipsis 17, en los días a la voz del séptimo ángel, cuando Dios envíe las 7 copas de la ira de Apocalipsis 16, 1, 21, o sea, específicamente el versículo 17. Cuando dice que el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces, en cuanto a la consumación del misterio de Dios, hay que hablar del cuándo y del cómo. El cómo.
a través de los juicios que conllevarán a la destrucción de los impíos, o sea, los enemigos de Dios de sobre la tierra. ¿Y que el cuándo? Pues en los días del toque de la séptima trompeta, al final de la gran tribulación. El misterio deja de serlo al conocerse el cómo y el cuándo. Y ya lo conocemos. Apocalipsis 18 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. De nuevo, Juan oye la voz de Cristo desde el cielo, que en su momento le dijo que no pusiera por escrito lo que decían los 7 truenos. Pero esta vez le dice algo diferente. Le dice que fuera a donde estaba el ángel fuerte, que todavía estaba sobre la tierra y el mar, y que tomara de su mano el librito que estaba abierto. El librito ya abierto nos habla de que su contenido ya es conocido, al menos por Juan. De hecho, cuando en la Biblia se menciona que el libro o los libros están abiertos en Apocalipsis 20:12 que vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Significa que lo que está escrito en ellos está a punto de ser llevado a la práctica. En este caso, el juicio de Dios que avanzará hasta el establecimiento del reino. Apocalipsis 10:9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Juan obedece y se dirige al ángel diciéndole que le entregará el libro en cuestión. El ángel no solo se lo da, sino que le da una orden de parte de Dios. De hecho, fíjense, esa es la única manera que un ángel nos puede dar órdenes. Ellos son servidores suyos de Jesús, al igual que nosotros. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La orden que literalmente se le da es que deberá comer el libro en su totalidad, y el ángel le advierte que le iba a ser amargo en el vientre, aunque dulce en el paladar. Apocalipsis 10:10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Juan se come el librito y efectivamente ocurre como dijo el ángel: le endulza la boca, pero le amarga el vientre. ¿Por qué debía comerse Juan el libro? ¿Y eso qué significa? Bueno, comerse el librito significa lo que es, lo que es comer, pues, engullir y digerir lo que está escrito en él. Lo que está escrito en él es la voluntad de Dios para los días que han de venir a partir de la 6ª trompeta. ¿Por qué le es dulce en la boca como si fuera miel? Bueno, le endulza la boca porque el paladar está en ella. Y el paladar es el que percibe el primer sabor que desprende un alimento. Ahí tenemos las papilas gustativas, recuerden, ellas son las que perciben los sabores. La primera sensación que Juan tuvo al engullir el librito fue el dulce sabor del final dichoso que experimentará Israel cuando el Señor vuelva y se cumpla lo que él mismo dijo. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor, de Mateo 23:3. El reino de Dios se establece cuando viene el Rey Jesucristo a establecerlo. Por fin se responde a la pregunta y clamor de los discípulos: ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Que se hizo en Hechos 1:6. Como vemos, cuando eso ocurra, literalmente se establece el reino de Dios. No se puede concebir el reino de Dios en su plenitud sin su rey y sin Israel.
Zacarías 14, del 16 al 21 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué le es amargo en el vientre? El vientre es el receptor final de los alimentos, o sea, el estómago, pues. Un alimento puede ser dulce en la boca, pero pesado o amargo en el estómago. Ya cuando se empieza a digerir, a veces los alimentos nos caen un poquito pesado, aunque nos hayan parecido algo delicioso. Pues a Juan le es amargo el contenido del librito porque en él está escrito no solo el final feliz de Israel profetizado tantas veces en el Antiguo Testamento, sino también la angustia del proceso del mismo. O sea, allí está profetizado. Allí en ese sabor amargo está todo el proceso por el que Israel va a tener que pasar, toda la tribulación, la gran tribulación, todo el sufrimiento, persecución, toda esa angustia está allí en esa amargura, en ese sabor amargo. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Eso dice Daniel 10:1 refiriéndose a Israel. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En Jeremías 30 del 1 al 11 se nos habla y nos dice, cuán grande es aquel día. O sea, en el versículo 7, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Se fijan por qué decimos que la tribulación y la gran tribulación no es para la iglesia? El tiempo de la iglesia se termina cuando se cumple la plenitud de los gentiles de que nos habla Romanos 11:25. Aquí habla el tiempo de angustia para Jacob. Recordemos que Jacob es Israel. Se le cambió el nombre cuando luchó con el ángel en Peniel. Entonces, la gran tribulación y la tribulación, todo esto es para Israel. Y es el tiempo previo a la venida de Cristo en gloria. Israel se va a ver al borde de su completa destrucción y justo en ese momento va a ser librados. Fíjense lo que dice Romanos 11:25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pero ese todos, no es todos, va a ser solamente los que reciban el evangelio de Cristo cuando les sea predicado en la gran tribulación. ¿Sí? Bueno, esa es la razón por la cual a Juan se le amarga el estómago. El proceso va a ser extremadamente doloroso. Zacarías 13 del 8 al 9 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la tercera,
quedará en ella y meterá en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, o sea, Israel, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El ángel fuerte le da a Juan una siguiente instrucción, que profetice otra vez sobre muchos, o sea, no sobre todos los pueblos, sino sobre muchos, pero también sobre naciones, lenguas y reyes. A horas de ahora, o sea, a este tiempo, nos damos cuenta de que una inmensa cantidad de gentes en todo el mundo son reacias e incluso podemos decir que hasta hostiles al Evangelio. En el Antiguo Testamento, la inmensa mayoría de las profecías sobre naciones eran profecías de juicio. Y aquí seguramente no hay excepción. Esta vez incluye, además de muchos pueblos, lenguas y reyes. Pero ¿por qué es necesario que profetizara si estamos hablando de juicio? Pues porque aunque se anuncia, como lo anunció Jonás a Nínive, la primera intención no es la destrucción del impío, sino que se vuelva a Dios, así como ocurrió con Nínive, muy a pesar del profeta. Dice Ezequiel 18:22, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? O sea, del pecado. Y insiste diciendo otra vez en Ezequiel 33:11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Así que por la proclamación profética acerca de la segura inminencia del juicio, Dios quiere hacer misericordia porque no desea la destrucción del impío, sino su salvación. Y el mensaje profético acerca del juicio que viene sobre la tierra no es dado solo a Juan, sino a todos los que en este momento representa a Juan. La iglesia de Jesucristo sobre la tierra, que mientras esté aquí, es la encargada de otra vez advertir a los hombres acerca de las cosas que han de suceder pronto, de las cuales habla Apocalipsis 1:1. Nos escuchamos en la próxima.